Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Parece que este vientecito y este frío nos mantiene así como un poco tiesos, calladitos, ¿no? Algunos hermanitos se desanimaron de llegar a la iglesia, pero pues les saludamos allá desde la casa donde tú nos estás viendo. Saludo desde acá, desde Colonia, a todos los que se conectan, pues que Dios les bendiga y que sean parte de esto lo que vamos a vivir juntos, la comunión unos con los otros y nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, pues solamente decirles que Dios tiene, todos sabemos que Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí? Y como estábamos acabando de cantar, Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Amén. ¿Quiénes creen esto? ¿Crees que Dios está haciendo su obra en tu vida? ¿Lo crees? Y si no, te pido que abras tu corazón para que Él haga una obra extraordinaria en tu corazón. ¿Ya? Es muy importante, queridos. La Biblia nos habla de la grandeza del reino de Dios, ¿sí? Y la Biblia nos habla de una realidad, nos habla de esta realidad que hay dos reinos coexistentes en la que vivimos nosotros. Una se llama el reino de Dios o el reino de Cristo como Rey, su Hijo amado, y el otro que es el reino del mundo o de las tinieblas, cuyo príncipe es el diablo, ¿sí? La Biblia nos habla claro de esos dos reinos coexistentes en la que vivimos cada uno de nosotros. Pero también nos dice la Biblia que Dios, el reino de los cielos, está aquí. ¿Para qué? Para rescatarnos y librarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Cada uno de estos reinos, imagínate, cada uno de estos reinos en los que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Pues tienen reglas, tradiciones, y nosotros estamos aprendiendo a vivir nuevamente en el reino de Dios, aprendiendo nuevas costumbres, nuevas actitudes. Dios por eso tiene que trabajar en nuestras vidas y tenemos que dejarle que siga obrando en cada uno de nosotros. ¿Sí? Clara nos estaba compartiendo que la mente es ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la mente? ¿Perdón? Perdón, más fuerte. Más fuerte. Gracias, hermanita. Yo que estoy sordo, no necesito. Perdón, César. Más fuerte. La edad, pero es así, es el campo de batalla, ¿no? Pero también es la torre de control, ¿cierto? Y Dios tiene que trabajar en nuestros pensamientos. El reino de Dios, queridos, yo quiero compartir hoy acerca del reino de Dios. El reino de Dios, podemos también decir el gobierno de Dios. Y si es un gobierno, todo gobierno tiene una autoridad, el gobierno tiene autoridad, ¿cierto? Esa es la autoridad de Dios, gobernando a través del Espíritu Santo a todos aquellos que han abierto su corazón al reino de los cielos. Amén. La religión, queridos, trata de sustituir el reino de Dios.
Jesús nunca trajo una religión a la tierra. No fue la intención de Jesús traer otra religión. Y parece que muchos seguimos reduciendo a Jesucristo en una religión. Hoy en día la mayor oposición al mensaje de Jesucristo, queridos, no viene por los pecadores, no viene por aquellos que están en pecado, la oposición al mensaje de Jesucristo. Es más, la Biblia nos dice que Jesús es amigo de los pecadores, de las prostitutas, de los alcohólicos, de los cobradores de impuestos, de aquellos que están arrinconados fuera de la sociedad. Jesús vino como un amigo a todos ellos. Él vino por los enfermos, por aquellos que están rechazados, los que están fuera del círculo de la sociedad, por aquellos leprosos, no solamente físicamente, pero aquellos leprosos de corazón, paralíticos, perdidos, sin saber qué hacer, sin saber cuál es el camino. La oposición mayor, queridos, al mensaje de Jesucristo vino de los propios religiosos de su tiempo. Los religiosos tratan de hacer a un Dios a su propia imagen y semejanza, creando nuevas estructuras, formas, tradiciones que no dejan a Dios ser Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace la religión. Crean sus propios dioses, a sus propias estructuras y formas. Pero no es este Dios vivo al que nosotros conocemos. Religión es la creación del hombre, es un esfuerzo del hombre y el intento de buscar el reino de los cielos. La Biblia nos habla de tres cosas, nos habla de muchas cosas. Para mí, algunas cosas importantes que la Biblia nos habla es de un reino de los cielos, primeramente. Nos habla de un rey que es Jesucristo, el rey. Y nos habla de los hijos, de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Y este rey, nos dice la Biblia, que ha traído nuevamente su reino para rescatar a sus hijos y traerlos nuevamente a casa. Jesús vino trayendo el reino de los cielos para traer nuevamente a sus hijos nuevamente a casa del Padre, queridos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hubo un tiempo entonces donde el hombre ha perdido lo más importante que el hombre tenía. Y la cosa más importante que el hombre perdió es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en la vida de los hombres. Eso es lo que el hombre perdió. Es por eso que la Biblia ahora nos dice que el reino de Dios nuevamente está aquí con nosotros. El gobierno de Dios nuevamente. Qué buena noticia. ¿Es o no es buena noticia esa? Son buenas noticias. Piensa, queridos, cuánta gente pone sus expectativas, sus emociones, todo de sí por un gobierno terrenal, por un partido político. Pasa el tiempo y nos vemos desilusionados porque nos damos cuenta que los hombres, sea cual sea el partido, no pueden traer la solución al hombre. No pueden, porque también son hombres imperfectos. Pero Jesús
El Rey de Reyes ha traído nuevamente su reino, ese reino inconmovible, dice la Biblia, un reino inconmovible. Ese es un reino de verdad, que reina de verdad con justicia, con misericordia. Un rey que cumple lo que dice. Un rey que conoce nuestras necesidades y quiere suplirlas, queridos. No necesitamos más religión, queridos. No necesitamos más rituales, no necesitamos más tradiciones, formas de lo que el hombre ha tratado de suplir el reino de Dios. Mateo 4:17 dice así. Mateo 4:17 dice, escuchen lo que dice Mateo 4:17. Habla de Jesús y nos dice, mira lo que dice de Jesús. Desde entonces, la primera vez que Jesús empieza a predicar, empieza el ministerio de Jesús. Jesús empieza su ministerio en la tierra y dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Jesús empezó a predicar. ¿Y qué fue su primera prédica? ¿Qué fue lo primero que dijo a decir? ¿Y qué es lo que dijo? Dijo así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí ahora. Este fue el primer mensaje de Jesucristo, comenzando su ministerio, queridos. Jesús empezó con este mensaje para que empezamos a pensar, ¿qué es esto? ¿De qué se trata el reino de los cielos? Jesús nos dice, el reino de los cielos está aquí ahora, arrepiéntanse. Y vamos a ir hablando un poquito más de esto, de lo que Jesús quería decir. Lucas 4:43. Dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. ¿De qué? Está diciendo el evangelio. ¿Cuál evangelio? Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Dios tiene un mensaje. Dios tiene un plan. El reino de los cielos tiene un plan. Tiene buenas nuevas. Y Dios, Jesucristo, vino a anunciar esas buenas nuevas del reino de Dios. Porque para eso he sido enviado. Jesús fue enviado para esto, para anunciar el reino de Dios. Son las buenas nuevas en Cristo Jesús. El reino de Dios son buenas noticias, queridos. Y está aquí. Está aquí. Está en este momento. Jesús lo dijo. Y si nosotros empezamos, hablamos de fe, porque los cristianos nos vemos de fe. Y la fe es una locura para aquellos que solamente quieren conocer a través del razonamiento a Dios. Porque la razón, lo limitado del hombre no puede conocer lo infinito. Lo finito no puede conocer a lo infinito. Así que necesitamos que lo infinito se revele a lo que es finito, que somos nosotros y que a veces estamos queriendo entender con nuestro razonamiento. Cuando Él se revela, y Él se reveló trayendo y diciendo, el reino de los cielos está aquí y estoy aquí para decirles, para comentarles que hay buenas nuevas. Aquí están las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, el reino de los cielos está en la tierra para liberar, para traer luz a los que no pueden ver luz,
para deshacer las obras de las tinieblas. Jesús dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo, pero para traer restauración, para traer perdón, para traer paz entre Dios y el hombre, para traer restauración en la familia, para traer restauración en las relaciones entre hermanos, entre familiares. Son las buenas nuevas del reino de Dios. Pero ¿qué pasa? La religiosidad, como dije, es la mayor oposición del reino de Dios. ¿Qué dice en Mateo 23:13, queridos? Mira lo que dice Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cuando empieza este versículo a decir, mas ay, ay tiene un significado. Y el significado de este ay lo podemos traducir como malditos. En otras palabras está diciendo, pero mas ay, malditos de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Está hablando con los religiosos del tiempo donde Jesús está. ¿Por qué cerráis? Escuchen lo que dice. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni ellos, ni dejan entrar a otros. Religiosidad se ofrece como un sustituto del reino de Dios, con ese supuesto celo y la importancia a los números, a las formas, a las actividades. Se fijan todos los detalles secundarios que no tienen nada que ver con lo más importante en el reino de los cielos, porque lo más importante en el reino de los cielos es el hombre perdido, es esa mujer perdida, es esa prostituta, es ese hombre que está leproso en el corazón. Por eso mismo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Porque la prioridad de Dios no son los detalles, las formas, las tradiciones, sino lo más importante de Dios no son los números, son la gente, son las personas individualmente como tú, a nivel individual, tu nombre, tú eres importante para Dios. Es la salvación de cada uno. Es hacer que cada uno vuelva a casa del Padre. Y para cuando nosotros hayamos entendido esto, nosotros seamos parte para que este reino de Dios se extienda, para que el amor de Dios y el gobierno de Dios se extienda a otros, queridos. El reino de Dios. Hay muchas maneras en cómo el reino de Dios hoy en día está extendiendo y no podemos limitar. Así es, el reino de Dios no se esconde. La luz no puede esconderse. Y Jesús no vino a esconder. El reino de Dios es poder. Esa autoridad suprema, gobernando a través del Espíritu Santo. Es esa iglesia que no se esconde de las tinieblas, sino que las tinieblas tienen que huir de esa iglesia poderosa, esa iglesia que sabe y entiende que es adorar al Rey y al Señor de señores.
Y es esta iglesia del reino de Dios que está en todas las áreas de la sociedad. Y esa es ahí donde Dios quiere utilizarte a ti como hijo, hija, como ciudadano del cielo, como ciudadano de este reino. Dios quiere utilizarte allá donde tú estás estudiando, allá donde tú estás trabajando, allá con tus vecinos, allá, para que el reino de Dios se extienda en ese lugar. El reino de Dios no está aquí, no se limita en la iglesia, en estas 4 paredes, queridos. Amén. Mateo 3:2. Juan Bautista también predicaba lo mismo. Mateo 3:2 dice, Juan Bautista estaba hablando y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Queridos, arrepentirse no significa que un día tú viniste al frente de una iglesia y lloraste y sacaste muchas lágrimas en una reunión. Y supuestamente eso es lo que a veces pensamos que es, pero no es arrepentimiento. Mateo 3:8-9 dice algo. Mateo 3:8-9 dice, miren lo que es arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Queridos, no es arrepentimiento cuánto lloro. Arrepentimiento es cuando tú cambias tu forma de ser. Arrepentimiento es cuando tienes actitudes del reino de Dios. Arrepentimiento es cuando tú vives la palabra de Dios. Arrepentimiento es cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Muéstrame. En otras palabras, como siempre dijimos, háblame más fuerte que tus hechos me gritan. Háblame más fuerte que tus hechos dicen otra cosa. ¿En cuál reino vives? Si vives en el reino de Dios o sigues viviendo en el reino de este mundo. Háblame más fuerte que tus hechos me hablan más. Hechos 26:20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Es cierto. El día que yo conocí, que Dios me tocó, yo lloré. No podía aguantar, no podía contenerme. Dios quebró mi corazón, quebrantó. Cuando yo entendí el amor de Dios, cuando entendí cuánto me ama este Dios, esa fue revelación dentro de mí. No podía contener mi quebrantamiento y decir: Dios, perdóname. Pero no se limitó ahí, porque me arrepentí. Empezó Dios a obrar. Y empecé a abrir mi corazón y decirle: aquí estoy, cámbiame, límpiame, transfórmame. Aquí están todos mis derechos.
Aquí está todo lo que soy, lo que tengo. Empezó Dios a hacer su obra. Y empecé a ser transformado. Y empecé a vivir. En mi caso no fue así. Dios fue muy paciente conmigo. Pero le doy gloria y le agradezco mucho a Dios por la paciencia que Él me tuvo, por el amor como Él me enseñó, como me trató, para que yo emprenda y tenga convicción que Él me ama. Y porque me ama, me ha dado mandamientos, no mandamientos como alguien autoritario, sino como alguien que me ama y que sabe lo mejor para mí. Y cuando entendí esto, empecé a buscarle, empecé a cambiar. Porque es así. Cuando tú amas, el amor no hay medidas. Cuando tú amas a alguien, tú no mides tu amor. O que te amo, te doy 5%. O que te amo, te doy 10%. No, tú amas y lo das todo. Dios no te ha pedido 50, 10%. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu auto, Dios no quiere nada de eso. Dios quiere el todo de tu vida. Dios quiere tu corazón, queridos. Y Él lo quiere para transformarlo. Él lo quiere para que vivas la vida abundante. Él quiere para que tu corazón tenga un lugar seguro. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Eso es arrepentirse. Cambien su manera de pensar. Entonces, esto es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Un día estoy yendo con mis niños y mi esposa hacia Bonn. Estamos en el tren. Y en el tren, un trayecto medio largo, en ese tiempo tomamos un tren, nos fuimos al lado de las bicicletas, llegó un hombre. Yo y Gizzy estábamos como, este es un ángel. Pero literalmente dijimos, este es un ángel. Se sentó al lado y empezó a compartir y a hablar. Y empezó a hablar cosas. Y yo, Señor, este hombre es cristiano, yo estoy seguro que es cristiano. Y empezó a decir cosas, mucho más cosas. Yo dije, no, este es un ángel, Dios. Y dije, al final, cuando ya estaban saliendo, dije, usted es una bendición. Yo sé que usted es cristiano. Y me dijo, qué bueno que usted me dice que soy cristiano. Qué bueno que nos puede identificar cómo vivimos, en dónde vivimos. Qué bueno que puedan identificar otros de ti que tú eres cristiano, que tú eres discípulo de Jesús. Qué bueno que te pueden decir, oye, wow, yo veo que tú eres cristiano. Y las cosas que nos identifican como cristianos, que nos identifican que el reino de Dios está con nosotros, son las actitudes que nosotros tenemos diariamente en nuestra familia, con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, nuestras actitudes de renunciar, nuestras actitudes de renunciar al orgullo, de renunciar cosas que impiden que podamos tener una relación, a esas actitudes que no vienen del reino de Dios. Queridos, ¿qué es lo que nos identifica como cristianos? Son las obras, las actitudes, los frutos del reino de Dios, los frutos del Espíritu Santo que están y quieren obrar en tu vida si tú lo permites y crees que Jesucristo ha venido el reino de Dios a tu corazón. Si tú permites y abres tu corazón.
Cambiemos la forma de pensar. Hemos vivido mucho tiempo acondicionados en la forma de pensar, queridos, por las tradiciones de nuestra cultura, de nuestro país. Muchos venimos de Bolivia, de Colombia, Venezuela, de Cuba. Todos tenemos tradiciones, costumbres. Todos tenemos formas de pensar. Y en cuanto al cristianismo, todos tenemos una forma de ver lo que es una iglesia, porque hemos aprendido en nuestros países, esto es la iglesia, esto es como se hace, es así lo que el culto como se hace, no se hace así. Todos venimos, no está mal. Pero el reino de Dios está aquí, gobernando con autoridad a través del Espíritu. Y si le dejamos que Él gobierne, que el Espíritu gobierne, Él va a traer unidad en medio de todas las diferencias que tenemos. Y este es el gran milagro de Dios sobre la iglesia, su iglesia, porque hay una iglesia. Y no es porque todos somos bolivianos o porque todos somos venezolanos o americanos o alemanes, no. Porque tenemos el Espíritu Santo, queridos. Cambiemos nuestra forma de pensar. Hay muchas cosas que hemos aprendido, qué es religión, cómo es la familia, qué es la política, qué es la filosofía, la cultura, las tradiciones donde procedemos, la educación que tuviste. Hay muchas cosas que hemos aprendido cuando no éramos cristianos. Y Jesús nos dice, arrepiéntase, cambien su forma de pensar, porque ahora hay otra cultura, ahora hay otro gobierno. Ya no es la de Bolivia, no es la de Argentina, no es de Venezuela, es el gobierno de Dios, el reino de Dios con una nueva cultura, un nuevo pensamiento del reino de Dios. Déjense transformar por el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos conceptos acerca de Dios, de la vida, pero dejemos que Dios nos diga a través del Espíritu Santo quién es Él. Y no dejemos que nuestras tradiciones, nuestras formas, no permitan que entre el reino de Dios. Amén. Jesús, la Biblia nos dice que Juan el Bautista no era parte de los religiosos. Él no fue parte de los escribas, los saduceos, los herodianos y todos esos grupos religiosos de entonces. Su mensaje no era parte de otras religiones, porque su mensaje era otro: el reino de Dios está aquí. Esa era una verdad, no era una religión. Juan el Bautista está predicando algo verdadero. Era la presencia de Dios. El Dios está aquí. El gran yo soy, el supremo, está aquí. No está aquí una religión, sino es Dios el que está aquí. Yo creo que los 7.9 billones de personas que habitamos en la tierra, en este mundo, compartimos la misma necesidad. No estoy hablando de la necesidad física. Esa necesidad espiritual. Porque hay algo que cuando el hombre logra todo el éxito en lo físico, puede lograr cualquier cosa, pero siempre va a existir el vacío espiritual. Y esa es una necesidad de todos los hombres y mujeres que habitamos esta tierra, esa pobreza espiritual que tenemos, ese vacío espiritual.
Y lo que tratamos de llenar el vacío con cosas, con religión, creados por nosotros mismos, queridos, para llenar el vacío. Mateo 5:3 dice: cuando nosotros, primeramente, queridos, escuchen, cuando nosotros reconocemos, cuando tú y yo hemos reconocido el vacío que tenemos y reconocemos que necesitamos de Dios, necesitamos del reino de los cielos, en Mateo 5:3 dice: bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Felices, felicotes, dichosos, alegres, los pobres de espíritu. No dice los pobres de filosofía, no dice los pobres de religión, los pobres de dinero, dice felices aquellos, bienaventurado aquellos que están pobres de espíritu y reconocen que necesitan ser llenos espiritualmente. Amén. Quizás hay muchos de nosotros en muchos lugares que se reúnen en iglesias, queridos. Domingo hay una cantidad de hermanos que se reúnen en el mundo. Y quizás acaba el culto y muchos de estos, y quizás muchos de nosotros, yo estaba muchas veces antes de aquí, después de un culto, regresamos a casa, nos sentamos en el sillón, en el sofá, ahí en el comedor, y nos sentimos igual, como antes de salir a la iglesia. Pensamientos de derrota, de tristeza, infelices, con algo, con una ansiedad, con miedo, con temor. Y pensamos: pucha, qué lindo fue el culto, qué bonita fue la reunión, qué bonito cantamos, fue lindo mientras duró. Pero ahora, ¿qué? Pero ahora, ¿qué? Hay muchos que regresan de esta manera, queridos. Quiero decirte, hay buenas nuevas, y esa es la presencia de Dios, el reino de Dios, que está ahí al lado tuyo, tocando la puerta, queriendo entrar. Jesús quiere ser el Rey de tu vida, el Señor de tu vida. Para que cuando salgas del culto, vayas a casa y digas: oye, voy a seguir adorando, voy a seguir buscando de Dios. Te sientes motivado, te sientes cambiado, te sientes que hay una dicha, hay un gozo interior. Y sientes que la diferencia es que no has puesto tu expectativa en hombres, no has puesto tu expectativa en el pastor Víctor o en la pastora Glaira, no has puesto tu expectativa en las canciones o en las alabanzas. Tu expectativa estaba en Jesucristo, en tocar a Dios, para que cuando toques seas transformado, querido. Y es así cuando nosotros tocamos a Dios, y cuando Dios toca nuestro corazón, no somos más igual. Quiero animarte, que nos humillemos delante de Dios, que abramos nuestro corazón al reino de Dios y al gobierno de Dios, Mateo 6:33 dice así, es un
versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios nos aconseja y nos dice. Quizás hemos estado un poco equivocados, buscando las añadiduras, buscando a Dios en una forma de una píldora. Porque si yo escucho 20 minutos de música, ya voy a ser feliz, o 5 minutos de esto, voy a ser, no, va a cambiar, no. Dice primeramente, ¿qué dice? Buscad. Eso significa que tiene que haber un interés tuyo, que no lo puedo hacer por ti, que no lo puede hacer tu mamá, tu hermano, ni nadie por ti. Eso tiene que nacer de ti. Eso tiene que venir de la voluntad tuya. Que tú puedas decidir de buscar, queridos. Es tiempo de buscar. Hay momentos donde somos niños y nos tienen que buscar. Papá, búscame dónde están mis chinelas. Papá, necesito mis botas para ir al kinder. Pero hay un momento donde nosotros tenemos toda la facultad, la capacidad de buscar. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar. Y dice primeramente, dice como prioridad, el reino de Dios, el reino y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Todo lo demás. Conocidísimo. Entonces, esto es así. Es el gobierno de Dios. Tenemos que buscar que Él gobierne. Y sabes, cada gobierno tiene un plan de gobierno, ¿sí o no? Tu gobierno en tu país tiene un plan de gobierno. En la salud, en la economía, ¿en qué más? Finanzas, deporte y tantas otras cosas, ¿cierto? Hay un plan de gobierno. ¿Sí? Y el reino de Dios, el gobierno de Dios tiene un plan, un propósito de gobierno para tu vida, queridos. Él tiene un plan de gobierno para tu vida. Quiere decir que tú tienes un propósito especial. Quiere decir que Dios tiene un plan perfecto para ti. Un propósito lindo para ti. Pero primero, para que ocurra esto en nuestras vidas, tenemos que dejar que Él gobierne, porque Él es Rey y Señor. ¿Quieres estas cosas? ¿Quieres el propósito de Dios que pase en tu vida? Sí, yo creo que sí. Entonces deja que Él gobierne. Deja que Él gobierne. Deja que Él gobierne. Como padres, cuando los hijos son más grandes, los que tienen chiquitos todavía, espérame un poquito. Yo y mi esposo estamos viviendo, y quizás otros que ya tienen más grandes, quizás ya lo han vivido. Nosotros a veces como padres tratamos de cambiar a nuestros hijos, ¿ya? ¿Sí? Y tratamos de apretarles un poquito más para que cambien, ¿sí? Y esa es una tendencia nuestra. Queremos cambiar al otro, ¿sí? Mira, si supiera cómo se puede. Y dice que es cristiano, cristiana. Pero Dios, cámbialo, apriétalo, ¿no? Estamos tratando de cambiarnos a nosotros mismos y tratando de cambiar a otros. Nos esforzamos. Y nos esforzamos también en ser santos, ¿no? Porque Dios dice, sed santo como yo soy santo.
6. No voy a ver esta película. No tengo que ir allá, no tengo que hacer eso, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que fracasamos una y otra vez. No podemos cambiar al otro. Nos damos cuenta que mientras yo procuro a mi manera de ser santo, de esforzarme a mi manera, mi esfuerzo mío de ser santo, llega un momento, un punto donde me disoluciono con mi hipocresía. Me siento mal por ser mediocre muchas veces. Y nos sentimos que a veces estamos como ese leproso. Nos sentimos que estamos como esos paralíticos. Estamos bien, pero espiritualmente paralíticos. Estamos bien, pero leprosos de corazón. Sucios, enfermos, excluidos. Y nos damos cuenta que para lo peor, nuestros hermanos cristianos nos hacen a un lado. Porque parece que no quieren contagiarse de los leprosos. No quieren contagiarse cuando toquen a los leprosos. Por el qué dirán otros. Y me parece como el buen samaritano, que cuando pasa el levita pasa de frente sin ayudar al prójimo. Que pasan dos buenos religiosos que pasan de frente viendo la necesidad de aquel hombre que está a punto de morir porque fue asaltado por ladrones. Pero viene el samaritano, lo alza, lo recoge, lo lleva, paga por él para que esté en un lindo hotel, para que sea curado y sanado. Pero muchos de nosotros hemos pasado por aquellos que, por no contagiarnos, por no tocar a estos que nos parecen que están sucios y huelen feo, porque en el corazón no sé. El reino de Dios se ha acercado. Y el Rey de Reyes se ha acercado sin importar mi lepra de mí mismo, mío. Yo tenía una lepra. Yo estaba sucio. Yo estaba paralítico. Estaba buscando quizás en la religión. Estaba buscando y Dios estaba viendo mi corazón, pero estaba sucio, estaba leproso, estaba paralítico. Es más, recuerdo una noche, un domingo que me fui a visitar, como todas las iglesias, todo ese día para solamente encontrar a este Dios. Recuerdo, una de esas iglesias, la última que fui, estaba desesperado. Cuando entré, hubo esos, culto tradicional. Yo estaba cansado, estaba tan cansado caminando, buscando la iglesia, que no podía, tenía que sentarme. Llegué a la iglesia cansadísimo, hermano. Me senté en un rincón y todos estaban alabando, todos parados, párense, todo el mundo parado, ¿no? Y vinieron los, diáconos, todos, un grupo, párese. Man, estoy cansado, por favor, solamente quiero escuchar la palabra. Quiero la presencia de Dios. No, párese. Yo me paro, pero no, usted tiene que pararse bien, usted tiene que alabar, no, todo eso como, si no, fuera. No, hermano, ven, le invito a que vaya, se vaya. Eso fue para mí. O cuando
Un día en la iglesia habíamos ido a invitar a todas las personas del lugar, del pueblo, alrededor de la iglesia. Estábamos ministrando una iglesia en el Brasil. Yo justo había llegado a una de las casas cerca de la iglesia. Había una mujer con niños pequeños, pobres. Me acerqué, le dije, señora, aquí hay una iglesia. Esta noche vamos a tener un programa lindo, por favor, venga con sus hijos. Hacer un programa para los niños. Va a haber chocolate, va a haber esto, va a haber el otro. Y vamos a hablar de Dios. Va a encontrar una familia, va a encontrar amigos. Y fui empezando el culto. Yo era el que tenía que compartir. Y la ventana a la calle daba. Yo estaba esperando a la hermana que pasa, esta persona. Y todo el tiempo pensando, viendo. Y la vi a esta mujer, se acercó a la puerta, entraba a la puerta y de repente pasó algo, dio la vuelta y se fue. ¿Verdad qué pasó? Terminó el culto, dejé todo y me fui a buscarla. La encontré en su casa nuevamente. Le dije, ¿pero qué pasó? Te vi en la puerta, entraste allí. Me dijo, tuve vergüenza. Porque me vieron. Todos estaban viendo que yo no tenía zapatos. Mis hijos no tenían zapatos. Estábamos sucios. Y sintió quizás el rechazo y se fue de la iglesia. Queridos, el reino de Dios, la prioridad del reino de Dios, la prioridad del corazón de Dios, porque de tal manera te amo, que he dado todo por ti. Y no me interesa si tienes o no tienes, y no me interesa tu lepra que está en tu corazón, no me interesa tu suciedad que tienes ahora, no me interesa lo que está pasando. Quiero habitar en tu corazón. No hay formas, no hay tradiciones. No pongamos estas cosas religiosas antes que aquella cosa, lo más importante para el reino de Dios. Las personas son preciosas, son vidas. Lucas 17, 21, ahí no lo tiene Mónica. Una palabra en Lucas 17, 21 donde dice, miren aquí, miren para allá, pero dense cuenta de algo. Todos te dirán, ok, mira para allá. No está ahí, no, Dios no está por allí. Miren para allá, Dios está para allá. Hoy día vamos a encontrar eso, ¿no? Que no, Dios no está aquí, pero dice aquí. Te dirán, miren aquí, miren allá, pero dense cuenta que el reino de Dios está ¿dónde? ¿Está dónde? Entre nosotros. El reino de Dios está en ti, está en mí, queridos. El reino de Dios ha venido para habitar en ti. Tú eres el templo del Dios viviente. Tú eres la casa del reino de Dios, queridos. ¡Qué privilegio! Y si tú vas a una casa, estuvimos hablando ahorita con Margarita, Margarita y César tienen un nuevo apartamento y todo lo quiere así como tú quieres la casa, ¿no? Cuando entras en una casa, tú tienes tu gusto, ¿sí? Voy a decir. ¿Ah? Tu estilo, hermano, ¿sí? O tú quieres, algunos les gustan de ese sofá tradicional, de no sé, ¿no? De una cama ahí, quizás tú quieres una cama frente a tu televisión, no sé.
Todos tienen su estilo, ¿no? El color que quieres, las rosas que tú quieres, si quieres flores, no quieres flores, ¿sí o no? Cuando entras a un lugar, lo quieres hacer bonito, lo quieres hacer agradable. ¿Para qué? Para vivir, te sientes a gusto, ¿sí o no? Yo, querido, cambio mi apartamento cada vez, siempre estoy cambiando ahí porque quiero sentirme a gusto. Y luego para que mis hijos se sientan a gusto. Yo creo que tú lo haces igual. ¿Y sabes qué? Tú eres el templo del Dios viviente. Tú eres la casa del reino de Dios ahí en ti. Ahora imagínate, Dios vino a habitar ahí. Tú le entregaste tu corazón así, con tus propias decoraciones, con todo lo que tú aprendiste en el mundo, con todos los conceptos, ideas acerca de Dios, con todos los conceptos, ideas acerca de ti mismo, acerca de la iglesia, acerca de esto, acerca del otro. Pero cuando viene el gobierno de Dios, viene a habitar en tu vida, Él tiene que cambiar algunos conceptos, Él tiene que quitar algunas estructuras de tu vida. Él tiene que decorar cómo es el reino de los cielos. Él tiene que transformar tus pensamientos. Amén. Él quiere estar a gusto. Y tú lo único que tienes que decir, aquí estoy. Saca lo que quieres, bota lo que quieres y dame lo que es para mí. ¿Qué es para mí, Jesús? Dame, Jesús, lo que es para mí. Que hoy se cumplan tus propósitos en mi vida. Porque Él tiene planes y propósitos. Porque Él es un buen gobernante. Amén. ¿Sabes? No podemos cambiar al otro. No puedes tú cambiarte a ti misma. Es el reino de Dios, la hermosura del Rey, la hermosura de la presencia de Dios, que cuando nosotros dejamos que Él habite en nuestro corazón y cuando nosotros tengamos esa intimidad, esa relación con este Rey de Reyes, esta presencia es la que cambia. Esa es la presencia que cambia a tu hermano, que cambia a tu hermana. Es el Dios el que cambia. Es ese Dios el que santifica. Cuando entras a la presencia de Dios, estás en su presencia, estás siendo santificado por la presencia de Dios. Amén. Entonces, primeramente, arrepintámonos, que Él gobierne nuestras vidas. Ahora, quiero tocar un concepto más para terminar. Eso es mucho para hablar, ¿verdad? Hay mucho para hablar de esto. Quiero solamente tocar esto. Hablamos del reino de Dios. Ahora, este concepto. Somos gobernados por Dios. Y si somos gobernados por Dios, pues Él tiene autoridad. ¿Qué es autoridad de Dios? ¿Qué es la palabra autoridad? Cuando les digo esta palabra autoridad, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un pensamiento diferente acerca, o no solamente pensamiento, también tienes emociones acerca de lo que es autoridad. ¿Sí? Algunos hemos tenido buenos, pero también malos padres quizás. Algunos hemos tenido buenos y malos profesores. O algunos hemos tenido malos o buenos pastores de iglesia. O buenos gobernantes en el área civil de nuestro país. Que de una manera u otra nos han hecho ver, nos han hecho pensar que es autoridad. Y no solamente eso, sino que muchas veces hemos sido heridos por las figuras de autoridad.
Así que estoy seguro que muchos de ustedes tienen un pensamiento y una emoción cuando hablo acerca de autoridad. Y es por eso que muchas veces hoy hay muchos que rechazan lo que es autoridad. Y lo peor, no solamente rechazan, tampoco creen ya que hay un liderazgo. Dios nos quiere enseñar algo. El gobierno de Dios es perfecto. La autoridad de Dios es absoluta y es perfecta. Porque la manera en que yo pienso acerca de autoridad, cómo me gobierna Dios, tiene consecuencias. Porque si yo digo, Dios tiene la autoridad suprema sobre mi vida, estoy diciendo, la palabra de Dios tiene autoridad sobre mí. ¿Sí? La palabra de Dios tiene autoridad, queridos. Y si le estoy diciendo, tiene una consecuencia. Y si no la creo ni la recibo así, que Él tiene la autoridad suprema y la autoridad de la palabra es así, suprema, pues tiene una consecuencia. Si la creo, voy a tener paz porque la palabra me dice paz. Yo voy a darles paz. Y si no la creo, voy a tener ansiedad. Voy a vivir en ansiedad. Voy a vivir en temor. Voy a vivir con sube y bajas. Y si yo creo que tiene autoridad Dios sobre mí y su palabra, voy a creer que Él es mi papá. Y como un buen padre me va a proteger, me va a cuidar. Pero si no tiene autoridad y no la creo, voy a ser vulnerable. Voy a tener miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? Tengo que hacer tal vez un búnker para, no sé, tal vez de aquí a 5 años. Con miedo. Si yo creo que Dios gobierna en mi vida, voy a creer que Él es mi Dios Jireh. Jireh es que Él es un Dios proveedor. Que Él me va a dar lo que necesito. Pero si no tiene y no creo que Él gobierna en mi vida, pues quizás voy a luchar. Voy a comprar todos los seguros que haya posible en todo el mundo, ¿no? Para estar seguro. Querido, hoy en día muchas llaman a lo bueno malo y lo malo bueno. El diablo está engañándonos y está engañando al mundo. Lo que quiero decirte, escúchame bien, lo que quiero decirte con esto. Hay libertad cuando te sometes al gobierno de Dios. Wow, contradictorio, ¿no? Hay libertad cuando te sometes al gobierno de Dios. ¿Lo crees? Tú eres totalmente libre cuando te sometes al gobierno de Dios. Pero hay atadura en la desobediencia y en la incredulidad. Pues que vivimos muchas veces, una y otra vez. Pero cuando creo en la autoridad y el gobierno de Dios y me someto libremente, me someto, eso viene de uno mismo. Hay libertad, queridos.
Y cuando dice eso me gusta mucho cuando aquí hablamos, allí donde el Espíritu está hay libertad, ¿verdad? Pero no está hablando solamente de la libertad de, ¿no? Yo puedo cantar voz grande o no, no, esa libertad que Dios te da para hacer lo que tú eres en Cristo. Esa libertad que te dice, tírate al suelo y solamente llorar. Esa es la libertad que te dice, alza tus manos y adórame. Esa libertad que Dios te da para hacer lo que tú eres en Cristo. Nuestro rey es diferente a todos los reyes y gobiernos de esta tierra. Él reina, Él gobierna nuestras vidas con justicia y misericordia, queridos. Él no cambia. Él no cambia. Él te prometió estar contigo, nunca te va a abandonar. Él te dijo que te ama, Él te va a amar para la eternidad. Dios es amor, queridos. Dios es amor. Alguien dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pero yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Está hablando no que son uno en deidad, en divinidad. Son Dios. Pero son dos personas en uno. ¿Me entienden? Que Jesús muestra al Padre lo que es. Jesús nos está mostrando lo que es el reino de Dios. Jesús nos está mostrando cuál es el corazón del Padre. Muéstranos el gobierno de Dios. Jesús trajo el gobierno de Dios. Romanos 13:2, vamos a acabar. Quiero resumir algunas cosas. En Romanos 13:2, escuchen, voy a repetir rápido aquí. Dice, de modo que quien se opone, en otras palabras, de modo que aquel que se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Dios ha establecido autoridad, queridos. Y lo que resisten acarrean condenación, juicio para sí mismos. Escúchenme, por favor, esto es muy importante para tu vida, ¿ya? Porque aquí dice que Dios ha establecido algo, ha establecido autoridad. Él es la autoridad suprema, pero ha establecido autoridad, ha delegado autoridad aquí en la tierra. Y los que resisten, dice, acarrean condenación. En otras palabras, acarrean juicio para sí mismos. O sea, una persona que no entiende lo que es autoridad, no comprende lo que es el reino de Dios. Ahora, miren lo que dice acerca de la autoridad delegada de Dios. Dios ha delegado autoridad. Uno, civil, ¿sí? Se refiere a presidentes, los gobiernos, ministros, policías, etc. Dos, familia, padres, hijos, etc. Ahí están los abuelos y esto, ¿no? Tres, en el área social, donde está el jefe de tu trabajo, están los profesores de los colegios, los entrenadores, otros líderes de lo social. 4, la iglesia. La iglesia es la autoridad de la iglesia. Dios ha delegado autoridad en la iglesia. Quiero que me escuches. No lo hablo por mí ni por Glaira. Un día me voy de acá, quizás, si Dios, no sé hasta cuándo me permita. Pero el que viene, quiero que entiendas esto que es importante. Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Nos dice la palabra, sométanse. No es una sugerencia de Dios. Él no está sugiriendo.
Está diciendo, es un mandamiento de Dios, pero es un mandamiento de amor para cuidarnos. Sométanse. ¿Sabes? Esto de someterse es un término griego que se utilizaba en esta área, digamos, militar. ¿Ya? Yo lo tengo aquí en griego, quiere decir upotazo. Es un término militar, un soldado que está bajo las órdenes y el comando de su superior. ¿Ya? Cuando tú no se somete, tienes esta idea. Primero nos sometemos al Rey de Reyes. Ahora Dios ha delegado autoridades en varios lugares y en la iglesia. Y cuando nosotros nos sometemos a los pastores o a los líderes, ¿no? Es muy importante. ¿Se acuerdan de esta parte? Cuando Jesús entró a Capernaum, vino un centurión y le rogaba, le decía: Jesús, por favor, sana a mi criado que está paralítico y está atormentado, ¿ya? Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. ¿Sabes qué le dijo el centurión? Centurión viene de un ejército. Ese centurión estaba a cargo de 100 hombres. Este centurión entendía lo que era ser soldado y entendía lo que era Señor. ¿Sí? Él entendía muy bien. Y le dijo por eso el centurión a Jesús: Señor. ¡Wow! Señor, tú eres el Señor. Y cuando dijo esto: Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra, porque tú eres el Señor. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: haz esto, y lo hace. ¡Wow! ¡Qué entendimiento de lo que es autoridad y sumisión! Y Jesús dijo, escucha lo que dijo. Primeramente la Biblia nos dice: Jesús se maravilló. ¡Wow! Esto no vi. Esto no lo vi ni en Jerusalén. No vi en aquellos que conocen a Dios, aquellos que dicen y leen. No lo vi. ¡Wow! Estaba maravillado. Y dice: de cierto os digo que en Israel no he hallado tanta fe. Entonces lo que vemos a alguien reconociendo primeramente la autoridad de Dios, como este centurión. Ahora, no sé, yo voy a hablar un poquito de mi experiencia, digamos. Yo tengo hijos, ya están grandes, y yo les digo algunas veces: como papás tenemos autoridad, ¿sí? Pero no eso es autoritarismo, ese es papás con autoridad que saben lo que es mejor para los hijos, ¿cierto? Y alguna vez has escuchado, y no has de escuchar de los jóvenes, hasta a ti tal vez te ha pasado esto cuando eras joven. Tu papá te decía: haz esto, pero papá, no, uno de mis hijos dice: pero papá, no, pero podemos hacer, pero papá, y se la pasa con todo, dando círculos con el papá, pero papá, pero, ¿no? Y al final quiere, ¿no?, ir por la tangente sin hacer lo que el papá le dice. Y a veces somos igual, porque no entendemos la autoridad y el gobierno de Dios. Este centurión entendió. Él dijo: yo sé, el Señor manda y el soldado hace. ¿Sí? En Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Los líderes, pastores, diáconos, líderes de grupo han sido establecidos y puestos, y detrás de ellos está la autoridad de Dios, ¿sí? Dándoles cobertura, porque ellos van a dar cuentas a Dios. Amén. Y dice, tenemos que empezar a entender que cuando cumplimos esto que Dios nos está mandando con la autoridad de Dios, nosotros mismos, cuando estamos sujetos en esa autoridad, estamos cubiertos por Dios. Amén. Estamos cubiertos, pero también al mismo tiempo nosotros tenemos la autoridad sobre los principados y potestades de las tinieblas, queridos. Amén. Es allí cuando tenemos autoridad. Es allí cuando podemos tener autoridad. Para terminar, voy a pasar mucho porque escribí tanto, pero quiero solamente contarles ahora esta historia en Samuel. Todos conocemos, hemos escuchado de David, ¿sí? Y Saúl, ¿sí? ¿Quiénes conocen a David? Todos. ¿Se acuerdan de David cuando fue a matar al Goliat gigante? Lo hemos escuchado en la escuela dominical en todas partes. Él entendía muy bien quién era la autoridad y qué era el gobierno de Dios. Un muchachito, pero la entendía bien. Cuando vio al gigante dijo, pero ¿qué están haciendo ustedes? Mira, ¿no? Él dijo, yo voy a ir, pero ¿sabes qué? No sobrepasó la autoridad de Saúl, que era autoridad de Israel. Él tuvo que ir primero a la autoridad que Dios había delegado. Él no fue y tomó su propia iniciativa de ir y matar a Goliat. Primero fue a Saúl y le dijo, aquí está tu siervo, yo voy a ir. Y Saúl le dijo, anda. Le dio su vez. Ustedes saben esa historia. Y luego fue y dijo, bueno, pues yo vengo, tú vienes con jabalina, espada y todo esto, pero yo vengo en el nombre del Dios Altísimo. ¿Sí? Y lo derrotó. Pero después, ¿qué pasó? Después de un tiempo, queridos, Saúl empezó a tener celos de David. ¿Sí? Porque la gente miraba a David, wow, qué tremendo ese guerrero. Y las mujeres cantaban, Saúl mató a miles, y decían, pero David mató a 10,000. Y Saúl estaba con celos. Pero ya Dios le había dicho a Saúl que su reino iba a acabar. Quiero leer para terminar 1 Samuel 24, 2-10, por favor. Escuchen esta historia y vean que David entendía y comprendía lo que era sumisión y autoridad. Y vean, por eso era David conforme al corazón de Dios. Escuchen lo que dice, 24, 2-10. Les voy a contar, escuchen, si quieren, no lean, cierren sus ojitos, les voy a leer esta historia. Dice, entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Saúl
estaba buscando a David para matarlo. Y David escapaba una y otra vez. Todo el tiempo está persiguiendo Saúl a David para matarlo. Y David está huyendo. Y dice versículo 3, por el camino llegó a un redil de ovejas. Y como había una cueva en lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron a David, Kuma, Saúl entró a la cueva solo y era la oportunidad de David. Y los hombres de David le dijeron esto. En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Cortó el manto de Saúl, pero les demordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar mi mano contra él. ¿Por qué? Porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David los siguió gritando, Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David se postró en tierra y se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que yo hoy mismo en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis mismas manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Wow. David tenía la oportunidad de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y aunque Saúl estaba caminando celoso, con actitudes que nada que ver, y que Dios ya le había dicho que su reino iba a acabar, David entendía que él había sido puesto por Dios y que él era el rey y que era el ungido, que Dios había ungido como autoridad, y se postró de rodillas en tierra. ¿Cómo puedo tocar al ungido de Dios? Después todos sabemos quién fue David, el rey, nuevo rey de Israel. Queridos, estos dos principios, llévense a casa solamente estas dos. Hay muchas cosas para hablar, pero piensen en estas dos, queridos. El reino de Dios está aquí. El reino, el gobierno de Dios, que tiene autoridad a través del Espíritu Santo, quiere gobernar tu vida, y lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, sí quiero, gobierna, estoy leproso, estoy paralítico, pero quiero que gobiernes mi vida. Y cuando tú decidas esto, no va a ser un esfuerzo tuyo para cambiar, no va a ser un esfuerzo para que tú seas santo, va a ser la presencia de Dios que va a sanar, va a liberarte, va a ser la presencia, la gloria de Dios que va a gobernar tus pensamientos, va a gobernar tus emociones, va a gobernar tu vida, va a limpiar tu lepra, vas a poder caminar y vas a salir de ser paralítico. Eso. Y segundo, aprende a someterte, aprende a aceptar la autoridad que Dios ha puesto.
Amén. Para que después Dios sea glorificado y para que Dios pueda seguir obrando en tu vida, querido. Amén. Vamos a orar. Tomemos este minutito solos, un minutito, tú y Dios. ¿Has escuchado? Que salga de tu corazón, sale de tu corazón, que salga de tu corazón. Olvídate de la persona que está al lado, olvídate de la casa, olvídate de lo que vas a comer después, olvídate de todo en este momento, por favor. Quiero que veas que el Rey de Reyes, el reino de Dios, está aquí. Está diciendo, abre tu corazón, humíllate, arrepiéntete. Déjame entrar, déjame gobernar. No me des el 50, el 80, dame todo. Ya no trates en tu esfuerzo. Déjame que yo haga, déjame que yo viva la vida cristiana por ti. No pretendas ser buen cristiano, no pretendas ser esto o el otro o ser muy espiritual más que tu hermano. Deja que Dios viva la vida cristiana por ti. Habla con Dios. Sí, mi Dios, esta tarde nos humillamos delante de ti. Y como habíamos cantado, haz que tu lluvia, Espíritu Santo, que sea como una lluvia, Espíritu Santo, tu presencia. Esa tu presencia, poderosa presencia, que entre y gobierne nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos. Toma nuestros pensamientos, toma nuestras emociones, toma todo nuestro corazón. Te entregamos todo. Y queremos que no sea nuestro esfuerzo, queremos que tú lo hagas, porque tú eres poderoso, porque tú tienes autoridad suprema. Nos sometemos a ti, mi Dios, en esta tarde. Nos sometemos de todo nuestro corazón y nos arrepentimos para cambiar esos pensamientos que no son y no vienen del reino de la luz, de tu reino, mi Dios. Cambia nuestra forma de pensar y haz que podamos vivir, haz que puedas haber frutos dignos de arrepentimiento, que los demás puedan ver, que los demás puedan percibir esos frutos. Padre, toma, gobierna nuestras vidas. Quita la lepra de nuestro corazón. Quita, Padre, todas esas ataduras de la carne, de esas debilidades que tenemos y que tú conoces y tú sabes las que tenemos. Quítalas, mi Dios. Toca nuestro corazón. Quita nuestro parálisis espiritual para que caminemos, Padre, y seamos buenos discípulos tuyos, mi Dios.
y ayúdanos. Queremos someternos, Padre, someternos a la autoridad que tú has delegado aquí en la tierra, en lo civil, en lo familiar, en lo social. Padre, gracias. Nos sometemos a todos esos líderes, pastores que han sido, Señor, impuestas por ti, que tú das el respaldo de tu autoridad, mi Dios. Padre, gracias, muchas gracias por esa presencia tuya. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.